Ya, Escuchamos, Moncita. ahora sí, Sí. ya, que había suprimido el video porque estaba terminando de comerme un pancito, entonces no quería estarles comiendo encima. Em, Bueno, nosotros estamos bebiendo. Está bien, muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es saludarles, por supuesto, a Eugenio, a Luis, darles las gracias por estar en esta reunión. Quiero también aprovechar de presentarles a Francisca Andrews, que está también ahí conectada. Francisca es parte de nuestro equipo, del equipo de cultura, de gestión cultural del sitio. Y en este proyecto en particular que les vamos a presentar es parte de la coordinación con comunidades. Por lo tanto, eh, tiene ese rol súper importante de poder hacernos cargo de eso que conversábamos en el encuentro que tuvimos en Irán, Eugenio, sobre hacer comunidad, ¿cierto? Cómo eso se va materializando realmente. En el contexto de esta reunión, lo que estamos haciendo es básicamente son encuentros que tienen que ver con una postulación que fue entregada al Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales, ¿ya? Este fondo de fortalecimiento fue adjudicado y nosotros nos ganamos el proyecto del Plan de Gestión Patrimonial para el sitio de memoria, que consiste, tiene básicamente dos líneas de trabajo. Esas líneas de trabajo son el diseño arquitectónico y el diseño museográfico del sitio, ¿cierto? Entonces, Moncita, la te faltó idea, presentar al Z para que te conozcan. perdón, presento también a Claudio, que está acompañándonos hoy día en esta reunión. Hola, Él Claudio. Claudio es la persona que está siempre apoyándonos desde todas las tecnologías que se nos hacen tan difíciles. Él nos ayuda, nos guía y nos ayuda a transitar por ese camino. Además, el webmaster de la página de Irán 3037 y todo nuestro asesor tecnológico en una diversidad de materias. Compañero y amigo y todo. Así que también nos acompaña en estos encuentros haciendo la sistematización, ¿cierto? Los registros para poder sacarle el máximo provecho a estas reuniones. Eh, entonces, como decía, este proyecto, la idea es que se pueda diseñar el proyecto arquitectónico y museográfico para el sitio de memoria, realizar un levantamiento participativo con diversos actores clave, sobrevivientes, familiares, sobre el estado simbólico y funcional del inmueble y desarrollar estrategias de participación y vinculación con el territorio, el diálogo entre generaciones, para ver cómo se posiciona este sitio de memoria. Cuando hablamos de un proyecto de diseño, es importante decir que este proyecto es un proyecto que no contempla la ejecución, sino que tiene que ver con la creación de este diseño, con que podamos ser capaces de armar el diseño arquitectónico y el diseño museográfico. Por lo tanto, no tenemos techo en esto, solamente podemos hacer el ejercicio de soñar qué es lo que nos gustaría, independiente de que hoy día no tengamos plata para realizarlo, ¿sí? Pero pensar en el proyecto lo más profesionalmente posible. En ese proceso estamos acompañados de un equipo maravilloso de arquitectos, de iluminadores, de gente que sabe mucho de museografía, por lo tanto nos sentimos muy tranquilas y es a estas personas a quienes nosotros les estamos entregando los insumos que salen de estos encuentros y reuniones. Entonces, ¿en qué consiste el diseño arquitectónico y museográfico del sitio de memoria? Se los paso a contar inmediatamente. El diseño arquitectónico busca resguardar y adaptar el inmueble, ¿cierto? O sea, en el fondo la casa y sus espacios, de manera que asegure su conservación, su accesibilidad y el uso comunitario. Este diseño considera cuáles son las intervenciones físicas necesarias para poder dar la habilitación del espacio, pero respetando, por supuesto, el carácter patrimonial y de memoria del lugar, ¿cierto? Garantizando que se cumplan las condiciones de seguridad, habitabilidad y preservación del espacio como testimonio histórico.
En el caso del diseño museográfico, en complemento se orienta a la forma en que se organiza, se interpreta y se comunica la memoria dentro del sitio. Implica la disposición de objetos, el uso de testimonios, recursos visuales, sonoros, tecnológicos que permitan transmitir la memoria del lugar, los hechos ocurridos, la historia como la conocemos, ¿cierto? Y para ello hay que definir límites éticos, o sea, cómo se cuenta esa historia, qué historia es la que contamos, desde dónde se cuenta, cuáles son los elementos que nos gustaría que no pudiesen faltar, cuáles son los elementos que no queremos que estén presentes, ¿cierto? Entonces la museografía es la que define cómo se hace el guión museográfico, cómo se va recorriendo el espacio y cómo se dialoga a través de este transitar en una experiencia, porque finalmente lo que ocurre cuando uno visita un sitio de memoria es que vive una experiencia, ya sea una experiencia pedagógica para aquellas comunidades que son de estudiantes, etcétera, o personas que lo visitan de acuerdo a sus distintos intereses, en el fondo por conocerlo, es una experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa experiencia sea lo más provechosa posible, ¿cierto? Que vaya dejando una reflexión. Entonces, ambos diseños deben articularse con criterios técnicos, éticos y comunitarios, de modo que el sitio no solo se conserve como un espacio de memoria, sino que también se transforme en un lugar de encuentro, de reflexión y de transmisión intergeneracional, y que contribuya a la construcción de una cultura de derechos humanos. Y en este sentido también es importante entender que la casa no es un cascarón, sino que debe estar vivo con sentido, ¿no? Con cuáles son esos sentidos. ¿Ya? Entonces la invitación es como que vayamos pensando justamente cómo vamos dándole vida a este espacio, ¿sí? Se nos cayó. Vamos, esperamos que ingrese el otro Ah, se compañero. cayó Eugenio, sí, 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 esperemos. Seguramente se va a volver a conectar. A lo mejor hay un problema con el internet o se le cortó la luz. quizás seguimos con esta parte y que igual ya lo habías mencionado, pero Ujú. podemos ir avanzando. Lo leo yo. Gracias. Dentro del contexto, entonces, Luis, como estábamos conversando, los segmentos de participación, principalmente que están enfocados a entrevistas y a encuentros, de poder hacer este levantamiento de relatos, opiniones e ideas, em, se sostiene en un grupo de sobrevivientes, otro de familiares, territorios, comunidades, vecinos, vecinas, ¿cierto? De la comuna, de los alrededores también, sobre todo, y las comisiones colaboradoras del sitio de memoria, que eso es educación, investigación, cultura. Por otro lado, otros relatos se incluyen el relato de la familia Muñoz, que son dos personas que ellos habitaron la casa, el inmueble, antes de que, digamos, pasara a manos de los perpetradores, ¿cierto? Y por otro lado, la idea es poder también generar este espacio con otros relatos desde los actores del Estado, desde la mesa, digamos, que los diferentes ministerios y actores principales para la recuperación de la casa y que han estado involucrados en todo este proceso y que siguen, esperemos, de la mano de la organización. Y también, por otra parte, poder vincularnos también con algunos actores relevantes de los sitios de memorias actuales que para poder levantar cuáles son sus estrategias, cuál es su mirada, digamos, de las cosas que funcionan, que no funcionan. Así que eso es como en cuanto a los segmentos de participación. Me pregunta a Eugenio, ¿qué le pasó? Si puedes, Voy a podría llamar. ser una buena idea. Ahí, Voy a ahí llamarlo. volvió, ahí volvió, ahí volvió. Ah, ahí llegó. Ya. Ya. Me tuve que cambiar de lugar porque perdí el Ah, internet. Ah, perfecto. Así que ahora estoy de vuelta. Te estábamos buenísimo. esperando, Eugenio. Solamente te Gracias. explicamos en profundidad los segmentos de participación, que bien lo dijo al comienzo la Monse, que está enfocado a familiares, sobrevivientes, grupos de la comunidad
y las comisiones colaboradoras de Irán, los relatos de la familia Muñoz, que es una familia la familia que vivió antes de ser centro de secuestro, y otros relatos de los actores del Estado dentro de toda esta mesa técnica que se unió a favor, digamos, de la recuperación y todo el Mm. contexto del sitio de memoria. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, la idea es poder levantar con ellos esta misma experiencia para ver desde su perspectiva qué es lo que funciona y no funciona y Pero que hay podríamos tomar internet de en nuevo. cuenta. ¿No está? ¿Estamos ok? Ah, ah, ¿Estamos todos bien, Ale? es que no lo veo. Sí, sí está. Ya. Bueno, y pasando ya como al segmento de aplicación de la metodología en sí propuesta, la idea es que podamos imaginar que este espacio, como se muestra en la imagen, pensarlo en un espacio en blanco, ¿ya? Como poder imaginar cómo a ustedes les gustaría que cada uno de los espacios pudiese evocar, transmitir, por ejemplo, el acceso, ¿cierto? ¿Qué elementos ustedes creen que son considerables para cada uno de los sectores? Y, y les invitamos, si es que tienen un lápiz, un papel, que pudieran ir anotando sus percepciones ahí para que no se nos vaya a olvidar nada, digamos, cuando abramos el micrófono para nuestra conversación y todas las ideas que se le vayan cruzando, sensaciones también. Da un minuto entonces para buscar papel y lápiz. Te esperamos. ¿Ambos viven en Chile o no? Sí. ¿Sí? Ah, ya, Sí, somos santiaguinos netos. ya. Yo vivo en Ñuñoa y con ellos parece que vive en La Reina. Ya, Así que estamos bien conectados Estoy listo. con Macul. Mm. perfecto, Eugenio. Comenzamos entonces. Les vamos a leer un texto que alude a a ciertas perspectivas o ideas, digamos, del contexto del inmueble. Monse, ¿lo lees tú? ¿Lo leo yo? Voy. Ya. Imagina el aroma a pasto recién cortado en un jardín de Macul, el eco de risas en pasillos soleados. Imagina una casa como cualquiera, una donde, en palabras de una sobreviviente, nosotros habríamos vivido. Ahora, siente cómo ese aire se enrarece, cómo la luz es devorada por muros que aprendieron a callar. La dictadura no solo ocupó un inmueble, profanó un hogar, transformándolo en un cuartel secreto de la DINA, la Venda Sexy, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy ese mismo espacio se levanta no como una ruina del pasado, sino como un umbral hacia la conciencia, un lugar donde el silencio de sus muros grita para ser escuchado por las generaciones futuras. Este lugar no es un lugar para simplemente aprender historia, sino para dialogar con ella. Es un espacio para interrumpir el presente, donde el pasado se revela no para paralizarnos, sino para invitarnos a construir un futuro. Ya. Entonces, luego de haber podido recorrer este relato, desde su sentir, ojalá pudieron haber anotado algo y los vamos a invitar a hacer brevemente un recorrido del inmueble para también ir anotando los espacios o cositas que a ustedes se les venga de manera relevante para posteriormente conversarlo.
Bueno, ¿qué les pareció este viaje? Eh, bueno, a mí lo que más me genera impacto es el subterráneo. El subterráneo para mí es el símbolo de la tortura, de la, del ambiente de, en la cual te intimidan, te, te tratan de quitar la dignidad. O sea, la tortura parte por quitarte la dignidad. O sea, el objetivo de ellos es que uno pierda la dignidad. Una persona que pierde la dignidad es mucho más manipulable. Y ese, el subterráneo cumple mucho ese objetivo. Eh, el resto de la casa, cuando uno llega, por último, llega, era un espacio, el espacio donde uno llega, no era algo intimidatorio. Incluso cuando el día que llegué había compañeros durmiendo en el piso, en el suelo, era un lugar donde dormir, por último. ¿Ya? Posteriormente hay otras habitaciones que se han reformando ya en los primeros acercamientos, lo que es la tortura y todo. Y el símbolo para mí de lo que significa ese centro de tortura es subterráneo. Eh, yo quiero expresar una idea general, ¿ah? O sea, más allá, dentro de lo primero que leyó Monse, era invitarnos a construir un futuro. Esa frase está en un contexto. ¿Cómo me imagino yo en general? Yo no soy arquitecto, no soy, no creo que pueda aportar en esa parte, pero lo que yo creo, como contexto, lo que debíamos tratar de hacer con esa casa, es una casa que invite a la comunidad a acercarse para construir un futuro mejor, a construir un futuro entre todos. Quiero que, en parte, lo que, esta es una idea que yo he dicho un par de veces antes, que lo que a nosotros nos pasó, a todos nosotros nos pasó, fue por soñar un futuro mejor. Alguien puede decir que estamos equivocados, lo que se quiera, pero nosotros lo que todos estábamos haciendo era por construir un futuro mejor. Experiencias únicas. Banco Falabella presenta Miguel Bosé en su importante el próximo. Perdón, no escuché. No, es que hay pollo, se conectó pollo, Sí, entonces tiene sí. una interferencia, Ah, pero el pollito que sí, apague, por favor, lo que sea radio, televisor, lo que quiera. mira, Eugenio, súper, muchas gracias, esa era la idea, Sí, pero poder, déjame sí, sí, es que, ya. para terminar un poco. O sea, en el fondo, eh, parte de que a partir de que nosotros nos agarraron y nos pretenden destruir y desapareció gente, fue porque nosotros queríamos construir un sueño en una sociedad futura. Entonces, todos estos sitios de memoria no deberían ser solamente un centro de denuncia de lo que pasó, sino que decir, oye, nosotros reivindicamos el derecho a soñar y queremos invitar a toda la gente que sueñe y dentro de eso el tema de memoria, no repetición, todo eso es para que nadie le pase lo mismo que nosotros por solo soñar un mundo mejor. Eso era un poco la idea que me ronda en general a lo que querría hacer. Muchas ¿Ok? gracias, Eugenio, se viene sumando Agustín también. Eh, Correcto, Entonces, correcto, me estoy justo a conectando, tiempo, me costó un poquito. todo bien, Agustín, muchas gracias por el Sí, esfuerzo. Mira, vamos ahora ya con esta introducción que hicimos para dar un contexto, vamos a comenzar como con el desarrollo de la metodología de esta cuenta de 3 bloques y que cumplen diferentes enfoques respondiendo un par de preguntas, ¿ya? Que va muy ligado a lo que estaba, digamos, comentando Eugenio. Para que no nos vayamos adelantando tanto, vamos a leer estas preguntas que pertenecen al bloque uno, que tiene que ver justamente con los cimientos éticos y emocionales del espacio, ¿ya? Esta nos invita a establecer el por qué y el para qué del sitio de memoria y cuál es el tono y cuáles son los límites de acción. La primera pregunta que se propone
es responderla, ¿qué sentido o propósito crees que debería tener este sitio de memoria para quienes lo visiten y para la comunidad en general? Yo sé que es bien amplia, pero como que podemos ir desgranando ahí en conjunto su respuesta. Abierto el micrófono para quienes quieran. Ya mira, mi opinión, estuve anotando algunas cosas con lo que ustedes dijeron. Em, bueno, aquí uno de los sentidos es que se está recuperando un lugar usado con malos propósitos para que sea un monumento de defensa de los derechos humanos y también de memoria de lo que pasó ahí. Eh, yo creo que una de las cosas difíciles que tienen que hacer los arquitectos es cómo mostrar el contraste de cómo está ahora esa casa y cómo era. No solo en el sentido físico, sino que en el sentido de lo que estaba pasando adentro. Porque en el video que ustedes presentan se ve una cuestión bastante asequible, se ve algo tranquilo, con un pasto a la entrada, con una plaza que lo rodea. Entonces yo creo que lo difícil es mostrar el contraste de cómo se utilizó ese lugar. Entonces es un punto importante para poderle transmitir a los arquitectos. No sé qué técnicas se podrían usar, pero tal vez mostrar algunas zonas que no sean tan luminosas, etcétera. Mm, el punto 2 estoy de acuerdo en que tiene que haber bastante refuerzo gráfico, de testimonio, como para que la gente que vaya a la visita tenga una conexión con el lugar. Yo mismo cuando estaba mostrando las primeras fotos, vi a varias personas que conocía y eso te conecta de inmediato, ¿no? Entonces el tema de las fotos de la gente que pasó por ahí es súper importante mantenerlo. Entonces, más adelante a ver si se ocurren otras cosas, voy a ir comentando. Gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera responder alguna de estas dos preguntas? Principalmente la primera. ¿Cuál sería el sentido y el propósito del sitio? Bueno, bueno, yo en primer lugar les pido disculpas, pero estaba atendiendo un tema familiar. ¿Ah? ¿Se me escucha o no? Sí, Sí, Agustín, se entiende. Ya. Eh, en todo caso, lo que no es muy distinta mi opinión que la de Luis Bernal. Eh, yo creo que va pasando el tiempo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que preservar que las generaciones que están viviendo en este momento y las que van a venir sientan como algo importante que pasó en nuestro país, que en un momento dado se quisieron hacer cambios, quiso hacer un bienestar para el pueblo y sin embargo derivó en una situación terriblemente lacerante para el país. Estaba escuchando hace un rato a un general Sara, ¿m? Que dio una entrevista a un periodista del Canal Nacional y el tipo no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que ocurrió. ¿M? Y esos aires en este momento, sobre todo, están volviendo, ¿cierto? Antes nadie se atrevía a hablar del tema o a decir que estaba bien, pero paulatinamente se va planteando un negacionismo, digamos, de lo que ha ocurrido. Entonces, eso es lo principal que tiene que hacerse, pienso yo. Eh, Costó tanto conseguir la casa y tiene que reflejar, ¿cierto?, una memoria de ese pasado que tuvo el país. Gracias, ¿Sí? Agustín. Muchas gracias.
¿Alguien quisiera agregar algo en la pregunta uno? Si no, para pasar a la siguiente. Ok. Bueno, entonces de cada una de nuestras miradas, la idea es poder responder a cómo debería abordarse la memoria de este lugar, pensando en los límites a la hora de poder formar estos relatos, de construir este cimiento emocional, pensar también qué emociones quisiéramos nosotros provocar en los visitantes, en cuanto al sentir, qué podría prevalecer, digamos, en cada uno de esta experiencia. La idea es que en conjunto al propósito nosotros podamos ir a hacer ese cruce y que vaya de la mano este recorrido esta función u objetivo del espacio en el sentir de las personas que convivan con el espacio. No Oye, sé, una cosa cortita, Francisca, una cosa corta. te estoy Eh, escuchando. pienso que lo primero que debe preservarse es lo que está ocurriendo en este momento y lo exitoso que ha sido la concurrencia que está permanentemente asistiendo a la casa. Hay un grupo grande, especialmente de mujeres, y se hace una serie de actividades. Entonces, es decir, eso es lo primero, que la gente quiera seguir, que tenga confianza, que crean que es beneficioso. Es decir, mantener lo que hay. Eso es esa es la primera base que ya se ha conseguido mucho. Ese sería como El punto de inicio, pero que a la larga no va a ser tan fácil mantenerlo. no, iba a decir, debería ser como La como la continuidad. característica, como el Claro, color, ¿no? sí, El tacto para poder trabajar desde ahí. efectivo. Luis, ¿quisieras agregar algo? ¿O pollo? ¿Cómo se llama el Mm, pollo o se le dice pollo? Luis Ahumada. Eh, Luis Ahumada, ver- alias el pollo. Dile pollo nomás. Ya. También le Está, gustaría el está, pollito. está en mute el pollo para que Sí. hable. Si es que quiere hablar. Si no quiere hablar, no Ya. tiene que hablar. No, no, lo que te decía yo que me parece, digamos, que la reunión, digamos, hay poca gente participando. Yo creo que debían de incorporarse más compañeros que estuvieron ahí, digamos, dentro de para aportar con ideas, ¿ya? La idea es Eh, ir dando pequeños grupos de sobrevivientes para poder tomar bien el mensaje de lo que queremos hacer. O sea, que nos sentamos después representados con lo que se transforme el sitio, en cómo lo vamos qué es lo que vamos a hacer y que necesitamos escucharlos a todos para que sea representativo de un colectivo. Si fueran muchas ya, ya. personas, está pensado, sí. Si fuera mucha gente, al final no todos opinan y todos, en cambio son grupitos pequeños. Para nosotros es harto más trabajo porque tenemos que escucharlos a todos. Hemos tenido Ya. ya varios encuentros con sobrevivientes de Europa, con sobrevivientes de América, con gente de Santiago. Hoy día estuvimos en la mañana con la familia Muñoz, que es la primera familia eh, antes de que fuera casa de tortura. O sea, para nosotros es un tremendo trabajo escucharlos a todos, pero así podemos recibir las opiniones más cercanas. Por eso lo estamos haciendo así. Ah, ya. Y además también pensamos que era importante agruparles en espacios de confianza, ¿no? O sea, hay muchas veces que es más fácil hablar cuando uno está rodeado de amigos, de compañeros que uno sabe con los que tiene la confianza como para expresarse y para dejar fluir.
a veces cuando los grupos son muy grandes o hay personas con las que uno no se siente tan cercano, uno como que se pone, se autolimita, ¿no? Entonces la idea era que pudiera estar el grupo lo más cómodo posible, en un entorno seguro, que es importante para nosotras que se sientan bien, que se sientan cuidados. Ya, oye, una cosa que se me ocurrió es que, digamos, cómo abordar el tema. Yo, por ejemplo, no sé la historia de la casa. Sé que la casa de repente era Casa Irán, ¿cierto? Venda Sexy, pero no sé cómo se llega a ese lugar, a esa posición. Seguramente había una familia que era dueña de la casa, se la arrendaron, no sé, o la arrendaron a otra persona, y después llegó en forma violenta el No se la Estado. quitaron, po. Sí, eso es algo que yo creo que un poco debería, la parte histórica, ver qué La pasó con eso. casa, Mm, la casa pertenecía, en el momento del golpe, la casa pertenecía a la familia Muñoz, una familia de izquierda, militante del Partido Comunista. La casa fue ya, allanada para el golpe militar, y ellos tienen que salir al exilio y salir a la República Democrática Alemana. Esto lo estoy ya, cortando cortito para no alargar tampoco toda la... sí, Y ellos se van a la República Democrática Alemana y le dejan a su hermana, al hermano del dueño de casa, la casa para que la arriende. Él, y él la arrienda a Hernández Ollarzo, que es carabinero, y, y ellos pagan el arriendo y le dicen que la casa la van a usar para traer carabineros del sur de Chile, y que va a ser una casa habitación, porque tiene varias piezas, en todo un análisis, tiene muchos estacionamientos, entonces les acomoda para ese fin. Y nosotros pensamos de que él está muy asustado porque ¿cómo se va a negar a que le arrienden la casa? Y la arrienda desde el año 74 hasta el año 81. Hasta el 77 tenemos sobrevivientes que han contado la historia de la casa. Después del 81 pasa un periodo de tiempo abandonada, y luego se la venden a Marilú Lago, que también es una compañera de izquierda que es vecina de la casa, porque su madre y su padre son de la casa del lado, y ella eh, va como hija, le compra la casa y para tenerla cerca de sus padres. Y cree que le puede hacer una limpieza a la casa, y la toma nunca creyó que iba a ser tanto el terror de lo que se había vivido. Ella nos permite que el año 90 podamos ingresar algunas sobrevivientes a reconocer la casa, después de que en algún momento la casa se arrienda y vienen gente de la vicaría, entre eso la Carmen Hetz, y reconoce la casa por los testimonios que le habían llegado a la vicaría. Bueno, el año 90, tengo que abrir la puerta porque me está tocando el timbre. ¿Puedes seguir, por favor, Moncita? Sí, claro. El año 90 la casa es reconocida por primera vez por un grupo de sobrevivientes. Mariluz permite en el fondo el ingreso de estas personas y ella ya como pensando en que ya no podía vivir ahí, digamos, se producen una serie de arriendos, la casa incluso es un jardín infantil en algún momento, tiene como muchas etapas y capas. Finalmente, el año 2000 se acerca a Mariluz Lagos José Sarabia Correa, que es la persona que compra la casa. Mariluz quería solo deshacerse del inmueble, por lo tanto la vende. Y esta persona dice que él era vecino de ahí, que vivía muy cerca y que en el fondo lo que quería era vivir ahí porque siempre había querido vivir en esa casa. Esta persona, José Sarabia Correa, es la persona a la que se le expropia la casa el año 2024, ¿sí? Vivió 20 años, o sea,
entre el 2000 y el 2004 arrienda y el 2004 compra la casa, por lo tanto estamos hablando de que vivió 20 años, crió a sus 5 hijos, hizo todos los cambios que ustedes ya conocen. Ustedes los han visto, construyó esa piscina, cubrió toda la casa de cerámicas, etcétera. Y cuando esta persona se va luego de la expropiación, uno de los primeros hallazgos que encontramos de las cosas que deja es que en el subterráneo había una serie de revistas institucionales de la Policía de Investigaciones. Revistas institucionales que solamente reciben los funcionarios de la Policía de Investigaciones, que no están ni siquiera en el Archivo Nacional, esas revistas. Estamos hablando de revistas desde el año 74 en adelante, que no estaban en la época en que Mariluz Lagos vivía en la casa, por lo tanto, o el expropiado las consiguió y las dejó ahí para amedrentarnos, para asustarnos, para molestarnos, para provocar, o efectivamente eran de él o de alguien de su familia. Em, Además dejó un montón de elementos también como personales, dejó videos de fiestas familiares, dejó cosas como de sus empresas, otras cosas. Él en este momento está haciendo, o sea, hay una querella en contra de él por modificación de monumento histórico a propósito de los cambios que hizo en el inmueble sin la autorización del Estado para poder hacerlo. Y además hay otro proceso que tiene que ver con aquellos daños que le provocó a la casa posterior a la tasación, porque la tasación de la casa se realizó, se hace el acuerdo expropiatorio, él recibe el monto, digamos, se le entrega un acuerdo de que puede quedarse, no sé, 6 meses antes de irse, y al irse nosotros nos encontramos con una casa en un estado muy distinto a el que habíamos visto cuando habíamos ingresado. O sea, una casa llena de humedades, con filtraciones, una casa con daños, o sea, estamos hablando de, no sé, sacó de cuajo el jacuzzi, dejó las cañerías cortadas, o sea, un montón de cosas que en el fondo hizo, se robó todas las puertas, o sea, se robó, las puertas las había puesto él, pero en el fondo se llevó todas las puertas. La casa tenía un valor y por ese valor se le pagó, por lo tanto él no podía llevarse nada, se llevó todos los muebles de la cocina, sacó los muebles de cuajo, quebró el lavaplatos para que no lo pudiéramos usar, quebró la escalera, rompió los techos, los cielos del segundo piso. Entonces estamos hablando de una persona que hizo bastante daño, ¿no? Em, Eso a grueso modo es la historia de la casa, pero la casa es una casa que fue construida el año 52, que en el fondo estaba en un contexto de una casa de clase media, ¿cierto? Que tiene una serie de historias más que si nos ponemos a contarlas ahora nos vamos a demorar mucho, ¿cierto? Pero es súper interesante lo que dice Luis de conocer la historia de la casa, porque la casa nos habla. La casa es un medio también para conocer como todos los procesos históricos, ¿no? Entonces en ese sentido me parece muy, muy atingente lo que estás comentando. Muy bien. Porque, Ok. para redondear la idea, además de lo que dije hace un rato en respecto a la pregunta uno, debe ser una mezcla de algo que atraiga a la comunidad, porque tiene que ser integradora, atraiga gente del entorno, aparte de que los que vengan de más lejos a conocer, y al mismo tiempo de dar a conocer lo que fue la casa de tortura, sea una invitación a seguir soñando y que nadie que eh, persiga un sueño puede llegar a ser castigado y destruido como se nos pasó a muchos de nosotros. O sea, no se le puede echar a una persona sobre el solo hecho de soñar por un mundo mejor. Eso respecto a la uno. Gracias, Eugenio. ¿Avanzamos? Bueno, dentro de la misma eh, ejercicio de memoria, no sé si alguien quisiera responder dentro de lo puntual la pregunta 2, sino para pasar al siguiente bloque. Yo creo que el único Ya, límite que yo pondría en la pregunta 2 es que no afecte la memoria de los que murieron, ni que afecte a los a los sobrevivientes. Sería el único límite. O sea, sin Mm. límites prácticamente, pero
manteniendo algo que es difícil quizás de poner límites, algo que no sea, eh, ¿cómo llamarlo?, destructivo, gravoso para los sobrevivientes y los familiares. Claro, pensando también en el ejercicio de lo que no queremos para este espacio, también, como lo que no queremos que se transforme. Así, a grosso modo, en otras reuniones ha salido, por ejemplo, disculpen, que no se transforme solo en un museo, que, que los elementos sean demasiado explícitos o que cómo se narra el horror desde de lo explícito. Entonces la idea es cómo ver para dónde la tecla que no queremos que llegar a tocar. A eso se refiere como con esos límites, Mm. que también van por el relato o los elementos o los quehaceres. Ahora No sé. yo pienso que uno de los privilegios que debería tener la memoria debería abordarse con la juventud y con los sectores educativos, porque en el fondo ellos van a hacer preservar, ¿cierto?, la memoria y, y además lo necesitan. Mm. Otra cosa que también debería considerarse es la experiencia que han habido en las otras casas, porque esta no es la primera casa de memoria, sino que han habido otros. Entonces, un poco ver en estos temas cuál fue la experiencia de ellos y si hay algo que corregir. Sí, tenemos ese grupo también con el cual vamos a desarrollar este mismo ejercicio. Vamos a ir avanzando entonces al bloque 2. No sé si la Monse quiere agregar algo del bloque 1. La compañera, Ya, continuemos. avanzamos. Entonces, dentro del mismo contexto, ahora enfocándonos en la narrativa y en la experiencia, em, definir más o menos qué es lo que queremos contar, cómo imaginamos que vamos a proyectar la experiencia de este espacio, entendiéndolo siempre como desde un espacio que está en co-construcción, ¿cierto? Desde lo que hemos estado conversando. ¿Qué historia crees que debería contar este sitio de memoria y cómo te imaginas que podría hacerlo? Em, Como bien decía Luis, por una parte, poder describir lo que sucedió con la casa o la trayectoria de la casa podría ser un elemento dentro de esta narrativa. No sé, quizás algún discurso de resistencia o de qué forma, digamos, elevamos las voces de los mismos sobrevivientes, los familiares. Yo creo que debería contarse la operatoria de cómo funcionaba el lugar, porque era como una fábrica de tragedias. O sea, digamos, el contexto, cómo lo hacían, cómo funcionaban, entraban, salían, etcétera. Esa parte, que es como digamos, la organización que había, ¿cierto? Esto era una organización que estaba hecho para eso. Entonces, quiénes estaban a cargo de la casa, cómo funcionaban, cómo se tomaban las decisiones dentro, etcétera. Por ejemplo, Cómo y entraban. tomándolo de ahí, Luis, ¿cómo sería, cómo era la orgánica? Descríbenos quizás, compártenos quizás un poquito más, si es que quieres, no sé, si quizás en los mismos horarios o el tránsito de las personas era por algunos lados en particular, eh, pensando como en el flujo de la narrativa también. Bueno, la operatoria es que había un grupo encargado de ir a buscar a las personas, eh, ubicaban a las personas ya sea en su casa, en el trabajo, en la calle, etcétera, y lo llevaban para allá.
ese grupo estaba como organizado por, entiendo que eran brigadas de operación, operativas que tenían distintos áreas, eh, personas a las cuales llevar. Y después adentro estaba todo el proceso de, de apremios. Entonces eso también es una cuestión que estaba como así coordinada. También había el tema del bueno y el malo, que te entrevistaban. eh, y así iban dando vueltas y sacando información. Pero lo que nunca entendí bien era quién el que tomaba la decisión de qué hacer con las personas. Ese punto no era una cuestión que estaba organizada militarmente. No sé si se puede sacar más información de los mismos que después fueron detenidos, pero nunca entregaron ninguna información de cómo funcionaba. Era algo secreto. Entonces yo creo que esa parte habría que contar. Es como la historia desde dentro. La anterior era historia de afuera de la casa, mitad de afuera, ahora historia desde dentro, cómo funcionaba el sistema. Súper, Luis, muchas gracias. ¿Alguien más que Ujú. quiera abordar esta pregunta? Oye, un par de cositas, ¿no? Mira, de lo que está relatando Luis, eh, independiente de quién tomaba las decisiones, que seguramente deben haber algunos jefes que no es muy difícil de identificarlo, pero habían dos tipos de, de personas que transitaban en la casa, que eran los interrogadores, que fundamentalmente estaban en el segundo piso y en el subterráneo, y que tenían muy claro el papel que tenían que cumplir, sacar información, unir cosas, cabos, etcétera, y maltratar a la gente. Pero también a los detenidos se les dejaba en el primer piso, donde mientras no estaban interrogados, tenían que estar ahí permanentemente sentados en una silla, donde tenían que comer, pedir permiso para ir al baño, etcétera, etcétera. Y en la noche se sacaban unas colchonetas y que había que estar obligatoriamente vendado durante dormir. En una oportunidad yo me desperté sin la venda y me morí de miedo porque se suponía que eso era un castigo muy grande. Pero abajo, en el primer piso, los que cuidaban eran muchachos jóvenes, eran como conscriptos, chicos que andaban un poquito a la moda, y que en general eran muy, muy violentos, de alguna medida como resentidos también. Eh, Había un maltrato, digamos, casi voluntario de parte de ellos, que como que no es que tuvieran una orden, sino que tenían el poder para hacerlo. Mm. Entonces eso es bien significativo, ¿eh? Mm. Puede ser que hayan recibido órdenes y trataban de cumplirlas, si no los castigaban a ellos. Ha sucedido eso en otros lados. Y lo No, otro es lo que yo que, sé, mm, claro. lo otro, que hayan sido gente ya con ideología, o sea, porque también habían civiles con ideología y todo lo demás. Entonces, era su momento de gloria. Entonces, también puede ser eso. No sé cómo habrá sido gente que reclutaban, pero puede ser así. Pero Había la gente que gente se movía en disfrutaban la con eso. casa eran todos civiles, o a ustedes les tocó vivir con uniforme. Sí, No, sí, yo voy con uniforme. no. Ah, eso Mm. no es. Perdón, Oye, perdón, ¿qué dijiste, Alejandra? Eso es nuevo, porque siempre, la época que yo estuve, siempre fueron de civil. Sí, de Ya. civil.
Pero, Sí, está pero bien. dice que vio gente con uniforme. Sí, No, yo no vi nunca. No, No, yo tampoco. no, No, lo que pasa es que es posible que llegara gente de uniforme, es posible que Iturrega no iba a llegar de uniforme, pero sí. no lo sé. Sí, Oye, yo lo vi a él. Él llegó con un ¿terminaste tu uniforme. show? Él estaba con un uniforme de esos uniformes como de salida que tienen, así como bien elegante, como chaquetita corta, gris, bien elegante, y él estaba ahí con un maletín James Bond que andaba manipulando. Estaba con todas las jinetes y toda esa historia. Era, era militar. Así que también El eso. Ricardo Lorenz andaba de Mm, civil. mm, Ese era Paco, pero andaba de civil. Mm. mm. O sea, el Lorenz me fue a buscar a mi casa y andaba de civil. Oye, sobre lo que dio un poco de lo que decía el Lucho, etcétera. En realidad, la estructura de la DINA está bastante documentada cómo funcionaba. Ahora, la particularidad de este centro de Venda Sexy era la crueldad y el sesgo de degradación de vejámenes sexuales, en particular las mujeres. Eso es lo que le hizo más característico a la Venda Sexy, pero en realidad respondía a la estructura de la DINA, que tenían brigadas que iban a capturar gente, salían a porotear, etcétera, y después llevaban la gente que iba agarrando, las interrogaban, las torturaban y dentro de lo que nosotros no sabemos, nunca hemos entendido por qué alguna gente desapareció y otra no. ¿Ya? O sea, no hay una lógica de punto de lo que nosotros siempre hemos conversado, no hay una lógica del por qué algunos desaparecieron y otros no. Y respecto al comportamiento de los guardias, yo creo que hay testimonios de distintos tipos. Hay testimonios, como dice Agustín, que disfrutaban golpeando, se sentían poderosos, y otros tipos que tenían un buen trato, ¿ya? Yo mismo conté una vez que alguna vez uno dijo, oye, ¿tenés frío, cabrito? Y dije, no, si cualquier cosa me van a pegar. No, si tenía frío me pusieron una fresa encima. Y hay anécdotas que no lo voy a contar ahora, pero en otros centros, esto pasó en el centro que está debajo del Paso de la Constitución, en que un tipo del que cuidaban les llevó sopaipilla a los que estaban presos. Eh, Mira, entonces son cosas que son distintas experiencias, ¿ya? Esa de la sopaipilla es una historia que cuenta un amigo mío, pero es real también. ¿Mm? claro. Eh, entonces, en la pero, historia, pero entonces, en esa el fondo, parte la historia perdón, esa parte es excepcional, ¿ah? de nuevo, La regla es maltrato y violencia y sí, estoy de acuerdo. irracionalidad, Entonces, aparentemente. sí, o sea, mayoritariamente sí, esa es lo que tú dices, es lo que había. Mm. Mira, yo creo que otra forma de contar la historia es porque recién la estábamos contando de mirando para afuera, Ujú, ¿cierto? Y la otra historia es de mirar para adentro, que nosotros podemos contar eso, otras personas no pueden claro. contarlo. Tal vez los familiares se la imaginan como la mamá del joven Aliste que escribió hartos poemas y se imagina lo que él sentía en ese momento. Pero también yo creo que nosotros podemos contar eso, qué es lo que se sentía, que como el cerebro trabajaba a 1000 por hora, sacando conclusiones de para allá y para acá de lo que te preguntaban, de lo que habías hecho, y siempre pensando en cómo salir de ahí. Ese era lo que uno, por lo menos en mi caso, era eso. Entonces, esa cuestión es como un dar vuelta y vuelta, como cuando uno está soñando y no puede salir del sueño y sale y vuelta, pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que también contarlo desde dentro es también importante. Perfecto. ¿Y se Mm. les ocurren así como algunos elementos, se les vienen a la mente que creen que son relevantes de poder conservar o relevar o reinterpretar también, no, no de manera literal, pero ¿qué creen ustedes qué elementos podrían eh, Yo con- creo, contribuir, digamos, en el relato? yo creo que
hay un valor positivo también, que es muy simple el valor positivo. Estamos viviendo tiempos donde estamos bombardeados todo el día con temas de delitos, de inseguridad, de temas de catástrofe, etcétera. Entonces, este lunar que tuvo el país durante esa época nunca se ha repetido. Es decir, los tiempos que estamos viviendo son infinitamente superiores a lo que se vivía en ese tiempo, el estado de ánimo que había. Entonces, el valor positivo es que hay que preservar lo que tenemos en este momento, tanto desde el punto de vista de la estructura del país, el desarrollo, la convivencia, debería mejorarse mirando los hechos del pasado que fueron tan terribles. Muchas gracias, Agustín. Em, a ver, parte de lo que de la historia que deberíamos contar también, volviendo un poco a lo que es, en el fondo, es contar que lo que pasó ahí, Sí. que fue por querer tener un mundo mejor, tratando de acoplarme un poco a lo que dice Agustín. Hoy día debemos ser capaces de de conversar, capaces de acordar para construir un mundo mejor. Perfecto, Eugenio. Muchas gracias. Y dentro de esa misma, Monse, ¿quieres agregar algo? Sí, es que quería comentar que me parece muy interesante lo que se ha planteado respecto como de qué historia se debería contar, eh, porque claro, hemos pasado varios encuentros con grupos de sobrevivientes, qué sé yo, y me parece súper, súper valioso pensar en que es necesario visibilizar que esto era una práctica de Estado. O sea, era una práctica de terrorismo de Estado pensada, planificada, organizada, em, que no eran unas personas loquitas, Mm, enfermas, aisladas, que estaban pensando que era buena idea hacer esto, sino que había una organización sistemática de aquello, em, basada en principios de, si es que se pueden llamar principios, digamos, pero en niveles de maldad, de horror, ¿cierto? Técnicas. Ujú. Técnicas, ¿cierto? Espantosas, como de quitar, privar de dignidad, ¿cierto? De deshumanizar a las personas, em, para también instalar esta cosa de que no eran como hechos aislados que ocurrieron, algunos excesos, como les llaman, ¿no? Algunos excesos que ocurrieron en mm. este proceso, en este tiempo tan convulso de guerra civil, que es como lo dicen algunos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como documentar y poder transmitir en el fondo que había Una una orgánica. estratégica, no pero no solamente una orgánica, sino que había estrategias, había enseñanzas, había escuelas donde aprender a torturar, o sea, todo aquello me parece que es una evidencia de que esto no eran hechos, em, no solamente no eran aislados, sino que además estaba involucrada mucha más gente de la que se ha reconocido hasta hoy que está involucrada. La Hacíamos, cadena. claro, ¿no? Porque Se hablábamos prepararon en el la otro Escuela de día. las Américas, se Sí, prepararon po. en Tejas Verdes. Exacto, o sea, y además lo mismo que hablábamos el otro día, o sea, si estamos hablando de que hay reconocidos más de 1.100 centros de secuestro y exterminio a lo largo del país, y pensamos en 20, 30, 40, 50 personas trabajando, entre comillas, en cada uno de esos centros, más toda la orgánica civil. O sea, todas las personas que dispusieron de sus empresas, de sus camiones, de sus aviones, ¿no? De sus barcos, etcétera. O sea, lo que sabemos es una puntita del iceberg enana respecto de todo este funcionamiento. Entonces, creo que primero es una
Es un interesante tema para investigar, ¿cierto? Como para tratar de profundizar cómo funcionaba la orgánica en la casa, qué sé yo, cómo se relacionaba con otros centros, porque ya sabemos que los centros se comunicaban entre sí, trasladaban personas de un centro a otro, etcétera, pero además ir evidenciando y denunciando que hay mucha más gente involucrada de la que eh, Sí. realmente ha sido ajusticiada, ¿no? Solo eso Sí, lo quería. otro que el tema este de como el punto partida de la escuela esta que había en Panamá, donde iban a estudiar allá, eso realmente se dice así, pero como muy al voleo nomás, pero yo creo que hay harta información que se podría hacer pública de cómo era el sistema. Entonces Oye, ellos, pero es que yo creo que eso está documentado. Yo mm, creo que hay bastante estudio al respecto, pero esto fue, o sea, claramente viene una orgánica que viene desde el canal de Panamá, Estados Unidos. Acuérdense, esto se repitió en Argentina, en Uruguay. Esto no fue una casualidad, no fue, como dice, vamos a ser unos loquitos. Esto fue una cosa que fue pensada para aplastar los intentos, entre comillas, subversivos en todo el Cono Sur, digamos. O sea, y eso yo creo que estaba suficientemente documentado. Lo que sí nosotros podríamos decir que lo que pasó en este lugar, como decíamos, no fue obra de unos loquitos desquiciados, sino fue parte de una política planificada de terrorismo de Estado, ¿ya? Que perseguía destruir los partidos políticos, la organización social, todo eso, ¿ya? Y dentro de eso tenemos historia, ¿ya? Pero claramente esto fue parte de una política de Estado. Súper. Yo, como decía la Monse, también es algún elemento que no había salido, así que es muy relevante poder seguir desarrollándolo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, tiene que ver con esta misma experiencia de lo que queremos proyectar para las personas que lo visiten este lugar. Considerando el recorrido o el ambiente que debería ofrecer el sitio, no sé, aquí hay un ejemplo, se debe invitar a la reflexión, al recogimiento, al diálogo o a diferentes otras formas de encuentro dentro del mismo contexto de la memoria, de este ejercicio de memoria. ¿Qué consideran ustedes que, que debería prevalecer en esta experiencia? Oye, pero yo creo que en parte nosotros tenemos que denunciar l- a todos los compañeros que aparecieron en la lista de los 119 en Argentina, porque casi todos los compañeros que estuvieron con nosotros ahí aparecen en esa lista, ¿me entiendes? Entonces ellos estuvieron presos por la dictadura y después los fueron a, no sé si a matarlos allá o los publicaron en varios diarios en Brasil y Argentina. Entonces, esa cuestión nosotros tenemos que hincarle el pie para denunciar eso, Oye, Pollito, ¿entiendes? eso ha sido un tema permanente de la Casa de Irán. Sí, pero es que 17 en esta compañeros de etapa los igual, 119 son desaparecidos de Irán. 17, claro. sí. 17 y el 22 de noviembre vamos a hacer un homenaje y necesitamos todas las fuerzas para aprovecho para mover las 119 figuras que las vamos a poner en la plaza a partir de las 4 de la tarde para que se anoten la fecha y la consideren porque vamos a recorrer la comuna una parte, están planificando el recorrido que se va a hacer con las figuras y necesitamos por lo menos 200, el doble, 240 personas que trasladen las figuras, que las muevan y nos acompañen. Así que aproveche de pasar el dato. Contamos con ustedes 22 de noviembre. desde las 4. Súper. Bueno, pero y pensando, digamos, en este espacio, ¿qué les llama a ustedes más o le hace más sentido que sea un espacio de reflexión, de diálogo, diferentes posibilidades de encuentro? ¿Cómo lo visualizan? Yo visualizo, o sea, lo que me gustaría que fuera un espacio que mezcle tanto la denuncia de lo que pasó como una invitación a soñar un futuro, las dos cosas. No sé cómo, pero es lo que me gustaría.
O sea, que no se quedara en un centro de denuncia. Gracias, Eugenio. Esa es la idea de poder levantar lo que a ustedes les gustaría para poder ir O sea, por recopilando ejemplo, todas las ideas. mira, tirando un poquito de ideas al aire, o sea, por ejemplo, Eso. igual ahí porque que funcionara un cafecito, que tú pudieras ahí, que venía gente, tomarse un café, conversar, tener, sí sé, ahí en el jardín donde está el bosque de la memoria, tener una mesita donde los cabros pueden jugar ajedrez, que sea una cosa que pueda interactuar con la gente del lugar, con la juventud, y juntarlo con lo que decía Agustín, si se va a tratar también con los estudiantes, sobre todo que los estudiantes puedan ir a un lugar que sea agradable, que puedan sentirse parte, ya que junto con ser un centro, de saber lo que fue ese centro, lo terrible que fue, sea algo con lo cual ellos puedan averiguar cosas, no sé. eh, Pueden ir a hacer tareas. ¿No? Son ideas locas, digamos, de cómo lograr que llegue gente, que lleguen jóvenes, que lleguen de colegio, ya a ese centro, de tal manera que sea un centro integrador. No sé cómo. Súper, esa calzó, el integrador fue la palabra que pudo cohesionar muy bien tu relato. Muchas gracias. Vamos a pasar al tercer bloque para ir concluyendo ya esta conversación que tiene que ver también como, perdón, con lo práctico y lo público, pensando en la conexión que acaba de decir Eugenio de lo integrador, pensar en la relación con la comunidad y la sostenibilidad del proyecto, entendiendo, digamos, cómo queremos proyectar ciertas actividades, qué es lo que debería siempre prevalecer, eh, pensando a mediano y largo plazo también en este espacio. ¿Cómo te imaginas la relación del sitio de memoria con la comunidad o comunidades y los distintos públicos que podrían visitarlo? Ya ha salido, si bien, pero quizás podríamos reforzar un poco más esa idea de la relación. O si piensan en algún público en específico, eh, Por ejemplo, los colegios deberían visitarlo dentro de los programas que tienen de estudio. Sería importante porque ahí están aprendiendo, entonces generalmente se trata de tener a esos públicos alejados de esta realidad. Y no sé si hay un programa dentro del Ministerio de Educación de Derechos Humanos que puedan tener esta opción. En el sexto básico se estudia, pero además no hemos tenido nunca alumnos de sexto básico en la casa, siempre llegan de octavo para arriba cuando están más grandes. mm, Igual es muy fuerte. Y tampoco ahí no hemos preparado un- una reflexión de cómo tratar a los niños más pequeños, pero lo pasan en la escuela en sexto. Mm. Y lo otro, por ejemplo, la municipalidad también nos apoyó harto a nosotros, pero eso igual depende del alcalde de turno. Eh, Buscar una forma de conectarse con la municipalidad, con los juntas de vecinos, invitarlos cuando hayan actos, tener como una base de datos de todas estas organizaciones de barrio que existen. Entonces, por ese lado también hacer esa conexión. súper. Muchas Mm. gracias, Luis. También me llama la atención que los partidos políticos no se ven acá en estas casas, no sé, tal vez más personas por su cuenta, que son partidos socialistas o otra cosa, pero no veo como una desconexión de los partidos políticos con la casa. Hay una desconexión de los partidos políticos con la sociedad, por Lucho. Los partidos políticos ya no son representativos, es una realidad, Mm. es un contexto, es parte del problema, en el fondo. O Sí, quizás es también es cierto. un cambio de paradigma, ¿no? En el sentido de que
de que quizá los espacios de participación hoy día no están ligados a los partidos políticos, eh, producto de varios años de procesos de desconfianza, ¿cierto? Y quizás hemos logrado articular otros espacios de participación. em, a mí me pasa una cosa con Irán, que es que em, teniendo la experiencia de haber estado, de haber trabajado en otros espacios de memoria, qué sé yo, que me gusta esto de que la militancia no, no es que no importe, ¿no? Pero me refiero que no es tu carta de presentación, sino que es más bien que somos todos militantes de los derechos humanos y la memoria. Es lo que nos une, es lo que nos unifica en la labor que hacemos. Em, y claro, siempre hemos tratado de que no haya como una presencia tan como no es que lo hayamos tratado de manera consciente, pero yo creo que como que no esperamos si alguien va de un partido político, va como persona, ¿no? No va como partido, sino que va como persona, va a sumarse a esto. Em, Entendemos que, por supuesto, hay colaboraciones políticas que son importantes, hay conversaciones políticas que hay que sostener y hay gestiones políticas que hay que tener, ¿no? O sea, Sí, de todas maneras. de todas maneras, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Pero eso no significa que, porque en el fondo hay muchas personas que se han acercado al espacio habiendo tenido otras experiencias en otros sitios y dicen, no, o sea, es que yo, no, mira, vengo arrancándome de las peleas en otros sitios de memoria, vengo arrancándome de los partidos políticos que hacen sus propias trincheras en los sitios de memoria, vengo arrancándome de que se pelean y no se ponen de acuerdo. Entonces nosotras hemos tratado de aprender de todas aquellas cosas y que en el fondo todas las personas se sientan acogidas, puedan exponer sus visiones, ¿cierto? Y desde las diferencias ir construyendo un todo, porque evidentemente no todos podemos pensar lo mismo, ¿no? Oye, es un tema bien delicado que voy a plantear ahora. ¿Eh? Efectivamente, en muchos lugares se puso una pelea entre partidos políticos por tomar el control de la agrupación, de lo que sea, y se da muy fuerte en otras partes. En este sitio eh, no se da esa pugna, pero eh, también es cierto que, por ejemplo, en el mismo chat que existe acá, se da mucho una cierta tendencia a defender tal o cual bandera. En ese sentido, de que soy cuidadoso, voy a repetir una reflexión que me hizo un compañero que es comunista, que dice, oye, yo creo que nosotros no deberíamos hablar de compañeros cuando hablamos cosas de derechos humanos, porque si nosotros partimos hablando de compañeros, partimos colocando una barrera. A nosotros lo que queremos es llegar a todo el mundo, a toda la gente, vecinos, etcétera. Entonces, cuando nosotros partimos diciendo compañeros, ya estamos partiendo una barrera porque hay mucha gente que le rehúye esa palabra. Entonces, es una cosa que deberíamos tener una reflexión al respecto, cómo dirigirnos, digamos, ¿ya? No sé, por vecinos, con ciudadanos, chilenos, no lo sé, pero a mí me hizo eco de esa cosa que me dijo este amigo. Camarada, ¿Ah? camarada, po, Amigos, amigues. A mí, no sé, amigui. pero es cierto, a nosotros nos interesa llegar a los sectores más amplios de la Sí. sociedad, ¿ya? E incluso gente de derecha, que puede ser democrática, etcétera. Entonces, obviamente, quizás la palabra compañera, que para nosotros nos resulta muy cercana, ¿ya? Nos sonaría de adentro decir compañero, porque para mí compañero significa algo importante, pero para lo que nosotros queremos hacer, en realidad, lo que es llegar a un amplio público, compañeros, ciudadanos, lo que sea, el compañero sí efectivamente yo creo que sí genera un, una barrera, independientemente que nosotros nos llamemos compañeros, Mm. pero ¿cómo vamos a hacer hacia afuera? Es un cómo darle vuelta, porque yo Sí, no yo voy a tengo... contar una anécdota respecto a eso. Me acordé del otro día, yo estaba en el consultorio con mi hija y, y el guardia le dice,
oiga, ya salió su compañero, le dice a un tipo. Dice, no, 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 mi amigo. Y como que al tiro, a mí me llamó la atención porque uno ya sabe a qué iba ese tono, ¿ya? Bueno, yo también vivo en una comuna bastante de derecha en su gran mayoría, pero vivo en la comuna de La Reina y se dio. Y particularmente a mí me llamó la atención también el perfil de personas que estaban en el consultorio, porque no era un perfil así muy... se veía desde otro lugar, pero me hizo sentido lo que tú mencionas y creo que hay momentos y momentos y hay espacios y espacios quizás como para tratarse desde ese lugar. Sí, hay que darle una vuelta de Mm, cómo resolvemos esa contradicción, en el fondo. mm, sí. Lo que pasa, a mi juicio, hoy día Mm, los partidos políticos no están jugando un rol de dirigir, de plantear política, de tener un programa. Por eso la mayoría de todos nosotros somos militantes de los derechos humanos y no militantes de partidos políticos, nos vamos saliendo de los partidos políticos. Y, pero a mí me gusta la palabra compañero, compañero, lo siento como cercano, como pero cuando uno les habla a personas que no son compañeros, nosotros hablamos de compañeros, vecinos, vecinas, amigos, amigas, nombramos de distintas formas, porque yo creo que habemos de todo cuando hacemos un acto, por ejemplo, cuando llega gente. Eh, a mí me hace sentido la palabra compañera porque es alguien con quien puedo compartir, como dices tú, los sueños, puedo compartir una sociedad más justa, que es lo que quiero. No sé si lo voy a poder vivir, pero por lo menos es mi anhelo y eso lo represento con la palabra compañera, compañero. Es, ya, muchas gracias. Tengo una pregunta que quizá iba como con otro hilo, que tiene que ver cómo ustedes visualizan este relato. Brevemente, con algún guía, con alguien ¿cómo se imaginan que la dinámica, digamos, de esta construcción de narrativa? Con algún hilo conductor, digamos, que comience en un sector y termine en otro, em, que se transite más no sé, por tal parte del acceso, o cómo construirían, digamos, este relato. Y si es que consideran relevante cómo debería ser el perfil de quien pueda guiar la visita, o también podría ser una dinámica de libre recorrido. Digamos que esté tan compuesto de tal manera este relato que un visitante pudiese hacerlo sin tener una guía. Yo creo que el visitante que llega o el grupo que llega por primera vez debería ser con un guía. Y gente que ya conoce un poco, que ya vino antes, que pueda hacerlo por su cuenta. O sea, tendríamos que tener como un guía de punto fijo. Mm, sí. Sí Eh, conviene que haya alguien que se vayan rotando y vayan a hacerlo, pero yo he pensado que ya la gente que con la primera introducción que se haga, después caminar y que hayan pantallas que muestren un poco la historia de la casa. Yo sé que eso es caro porque, bueno, las pantallas y además que ocupan espacio, pero digamos las paredes pueden ayudar a tener esas pantallas y un poco hacer la conexión con la gente que estuvo ahí. Hay una cuestión que bueno, siempre he pensado respecto de las fotos que tenemos de los desaparecidos, etcétera, que son esas fotos en blanco y negro que cada vez como que se han ido como desteñiendo más y como que fuera un fantasma al final. Y el otro día vi una cuestión que me impactó, que en un programa de inteligencia artificial mostraron unas fotos de personas antiguas en blanco y negro y el programa las ponía en colores, pero vivas, así moviéndose. Y era una Sí. cuestión, una técnica que te hace como ver que esas eran personas Se reales, que mueven, eran de están color y vivos. todo. Entonces, no sé, deben haber otras técnicas más un poco para hacer cercano al público con la gente que desapareció. Esa es una cuestión
que se podría explorar con la gente que, bueno, son los técnicos, los arquitectos, los que van a hacer el detalle de esto. Pero el Claudio Mendoza, el Z, que está con nosotros aquí, experto en inteligencia artificial, y el otro día nos mostraba las fotos de las 5 compañeras, cómo serían hoy. Es impresionante, como tú dices, súper Mm, fuerte. Pero sí. eh, ¿a ti te gustaría que los compañeros nuestros desaparecidos estuvieran en una época como serían hoy? No, me gustaría verlos como eran. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un muchacho Peña, no me acuerdo el nombre, Peña que siempre iba a la escuela, que era de El arquitectura, Mario, siempre Fernando estaba. Peña. Mario Peña Solari. Mario Sí, Fernando Mario Peña Peña y la Solari, hermana. Yo me la acuerdo niña de él, pero Patricia. forma nítida. Yo creo que estuve conversando con él como una semana antes que desapareciera. Me acuerdo perfectamente de él. Entonces, eso, poderlo revivir, aunque sea en un minuto, un segundo que aparezca ahí en pantalla, Debe ser eh, impresionante. eso quizás se podría hacer con todas las técnicas que hay ahora. Contar Sí, que eran igual, personas normales, mm, estudiantes. yo Mm. creo que Oye, ahí hay una, antes muy cortito, Eugenio, antes, o sea, me pasa con lo que dice Luis, que como que la inteligencia artificial increíble, o sea, realmente es impresionante, pero yo creo que ahí hay que también sondear cómo sería eso para, por ejemplo, para las familias. Mm, mm, Porque en el fondo siento que hay personas que se lo pueden tomar muy bien y otras personas que se lo podrían tomar como una transgresión o como, no sé. Entonces, yo creo que, o sea, no sé si estamos preparados para tener esta discusión, porque yo siento que la inteligencia artificial es una cosa gigantesca. em, es gigante, o sea, es como un cambio completo de paradigma total, de todo, de incluso como, entonces, ¿cómo se hace para que se use de manera correcta y que no pasemos a llevar a nadie y todo eso? Eso me preocuparía mucho. oye, de lo que dijo Lucho, me gatilló una idea. En la minería, en general, siempre muchas veces uno va al lugar y le meten una pieza y lo hacen ver un videíto que es un tutorial que le explica dónde está llegando, cuáles son los peligros, cuáles las salidas de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podríamos tener en un lugar un videíto que explique lo que fue ese centro de memoria, lo que es sus partes, las partes que tiene, cómo podría irlo recorriendo, qué es lo que hay en cada lugar, y de esa manera entonces esa persona que llega podría tener el relato completo de lo que es y después podría circular libremente por la casa. Claro, como modo de introducción, así como Sí. súper, mm. muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, también ha salido bastante, digamos, dentro de nuestra conversación, es ver qué papel crees que debería tener la educación, la mediación, digamos, de esta interacción entre el espacio y quienes lo visitan o lo habitan, y las organizaciones de derechos humanos dentro del funcionamiento del sitio. ¿Cómo podrían aportar estos elementos en la propia gestión o en las mismas experiencias educativas? ¿Se les ocurre algo? Igual ya lo han mencionado, como el contexto con estudiantes, contexto... A ver, hay una cosa que trasciende detrás de esto, y es que en nuestra época, no en las chiquitas más jóvenes, pero en la época de los más viejos, había un ramo que era de educación cívica. Lo ideal sería en la Mm, educación cívica tratar estos temas, de tal manera que los niños, que eso es parte de la legislación, que la educación cívica fuera parte de las materias que se estudian en el colegio. Ahora, dado que eso no está hoy día, eh, en la medida que vengan niños y haya gente disponible de nosotros mismos, etcétera, que les pudiéramos contar
qué es lo que eran esas clases de educación cívica, qué se hacía en nuestra época, las sesiones de curso, presidente, qué es lo que hacían, la participación en lo que la participación en distintas cosas, qué es lo que es la participación, como llamarlo, Muy comunitaria. Y dentro de ese aspecto podríamos quizás organizar algunas, que hubiera charlas, ciclos de charlas en la casa, en la cual fuéramos algunos de nosotros los que tuvieran disponibilidad a dar charlas de cómo vemos la vida, sobre la ecología, sobre lo que es el cuidado del medio ambiente, sobre los desafíos que tienen hoy día las generaciones que son muy distintas a las nuestras, lo que es el calentamiento global, el cambio climático, qué significa, cómo nos impacta y la importancia de los derechos humanos en todo eso, que los derechos humanos no es solamente que el derecho a no ser torturado, secuestrado, nada, sino claro. que son los derechos desde que surgen los primeros derechos políticos con la Revolución Francesa, después lo que se llaman derechos de segunda generación, de tal manera que conversaciones de ese tipo que se puedan dar con niños que les sirvan para que ellos vayan asumiendo el contexto de los derechos humanos en su conjunto. Eso es como ver cómo podríamos llegar a hacerlo, Súper. digamos. Había Muy clases de bien. historia antes en los colegios. Yo tuve, tenía varios ramos de historia, eran varias clases a la semana. Ahora es optativo. La cuestión es súper importante. No tienen idea de la democracia en Grecia ni la Revolución Francesa. Sí, Para hay muchos hartos se cayó el Así elementos, que la internet, cuestión ¿ah? parte mal de antes. sí, hay hartos elementos que han Oye, ido o disminuyendo o desapareciendo. oye, permíteme, Muy bien. yo creo que en ese sentido se podía elaborar un programa para que distintos compañeros fueran recorriendo, por ejemplo, a la escuela, en la escuela, suponte tú los niños de sexto año, no sé, eso se puede discutir y ver, digamos, de irles contando todo esto y invitarlos a que visiten la casa sitio de memoria, ¿entiendes? Los mismos que fueron torturados y todo eso. Um, ¿Sabe aquí ustedes estarían eh, dispuestos a eh, eso? Yo sí, ¿Ah? Yo estaría dispuesto, sí, no. Ajá. Tendría que Bueno, irme a Santiago, no, pero no, porque es importante saber, porque por ejemplo en Macul hemos tenido encuentros con colegios de profesores, han ido profesores al recorrido, porque depende mucho del profe, si lleva o no lleva, o si enseña o no enseña, o practica el negacionismo y ¿O no de qué explica manera nada. lo enseña? Pues claro. Claro, depende mucho del profesor. Y que nos den la pasada para entrar a colegio, porque yo creo que es una excelente idea el poder tener esa participación y para nosotros sería maravilloso contar con el apoyo de ustedes porque necesitamos más gente sobreviviente sobre todo que hagan ese rol, así que sería maravilloso. Sí, muy buena idea lo que plantea el pollo, que finalmente tiene que ver con la vinculación y la mediación con los establecimientos educacionales, no solamente de la comuna, sino que ojalá de tanto abarque a nivel regional no, pero es y que se se puede vaya. hacer un acercamiento con los distintos profesores, po. Entonces los profesores que estén más con la idea nuestra, digamos que puedan llevar a un compañero para su curso, ¿me entiendes? O varios cursos más. Entonces, yo pienso que eso se puede hacer. Contarte que esta semana vino un colegio de Los Vilos. Ah, Vinieron, mira. llegaron a Irán a las 10:30 de la mañana y hicieron una jornada todo el día. Después se fueron al Museo de la Memoria y después se volvieron de nuevo a Los Vilos. O sea, igual se puede, de lejos. Hay interés. Bueno, O muchas sea, que no es tan gracias. tonta la idea Ah, Ah, disculpa. que no es tan tonta la idea que propuse. no, Está no, buena no, tu No, para idea, nada, es muy buena. muy al buen apoyo. contrario, al contrario. Bueno, chicos, ya aquí concluimos como con la metodología. No sé si que alguien, el micrófono queda abierto para que podamos ir cerrando, concluyendo las últimas ideas, para que no se nos quede nada ahí pendiente. Y bueno, por mi parte agradecerles por su participación y su compromiso con este proceso. Así que
Un abrazo. Yo Oye, me o voy sea, esta reunión era con nosotros nomás. Sí, Sí, Ah, se, ya. Es que no, se no ha entendí si repetido, quería más. no, no, es con más, Gracias, mira, es Francisca. íntimo, es un momento íntimo para escucharlos a ustedes, para que se sientan también representados cuando hagamos el proyecto final. Vamos a hacer un encuentro cuando ya tengamos una primera eh, propuesta. propuesta. Vamos a invitarlos a todos a que la escuchen y poder recibir los aportes antes de terminarla, sino que poder sentir que todos estamos colaborando en esta propuesta. Yo también les doy las gracias. Veo que la Francisca ya no dice más compañeros, dice chicos. Chicos. siempre les he dicho La chicas y reunión. chicos. Siempre les he dicho. Chicas y chicos, me gusta. Chicos y chicas. Les mando un abrazo a cada uno, que descansen y chao. No, Yo les agradezco Muchas gracias. también infinitamente su disposición, lo amorosos que son. A mí me encanta este grupo. Deberían invitarme así como a tomar tecito un día para conversar con ustedes. Es tenemos que los muchas encuentros, historias. sí, tienen Esta es muchas esta es la historias, punta del iceberg nomás. por Esta es la eso. punta del iceberg. Tenemos, pero Entonces, yo creo que mm, deberíamos pensar en cómo, en una forma, ya se me están ocurriendo cosas, cómo podríamos, quizá a través como una metodología de tertulia o qué sé yo, registrar esas historias, pero no de manera individual, sino que como porque ustedes tienen una camaradería que es muy especial y eso se transmite. Entonces yo creo que sería muy bonito poder registrar aquello. Yo les agradezco profundamente. Como decía la Ale, este proceso está recién en la parte como de elaboración de insumos. Nosotros vamos a entregarle a nuestra las personas de la contraparte técnica, que son quienes saben de museografía, de toda la como, de cómo la creación se puede, o sea, todo esto que estamos hablando se puede transformar en cosas que ni siquiera nos podemos imaginar nosotros, y ellos nos van a levantar una prepropuesta para después en una asamblea poder presentarla y que podamos conversar en torno a ella y finalmente sacar como un producto final como para este diseño arquitectónico y museográfico. Así es Un- que es una Fantástico. parte más del Sí, proceso. yo quería agregar algo para antes de despedirnos. Bueno, vamos a también, como en segunda etapa, o si quisieran profundizar, hacerles llegar quizás un cuestionario, un Google Form bastante sencillo para que si hay alguna idea que ustedes se les haya quedado en el tintero o quisieran desarrollar más a cabalidad, nosotros se los vamos a hacer llegar, se los vamos a compartir y ustedes los pueden llenar para poder desarrollar quizás algo que se nos quedó por pendiente. Ujú. Eso quería agregar. Ok, Muy bien. Francisca. Muchas gracias Listo. Muchas a gracias a todos. Un ustedes. chao. abrazo a Gracias, todos. gracias, Ya, chao, gracias. compañeras y Chao, compañeros. compañeras, Chao, compañeros, compañeros. compañeres. Chao, Cuídense, que estén amigos. muy bien. Cuídense. Que Chao. descansen. Chaito.